estamos con Carmen Rodríguez de la Cruz, que nos iba a empezar a contar un poco del título de la novela Cuánta vida da la muerte. Empieza como un Vale, funeral, ¿no? ¿Por qué este principio? bueno, en realidad ese título salió como conversación con, bueno, yo tengo 3 hijas y digamos que el primer título que yo tenía en mente, y mientras que lo he estado escribiendo siempre ha sido el mismo, era Diálogos de polillas, porque de alguna manera los personajes, el padre y la hija, a raíz de morir Judith, la madre, empiezan just go a... in there. ¿Perdón? You're just listening. Espera, voy a mutear a unas personas que hay por ahí. Y ya está. Sigue, perdona, Carmen. Vale, pues como decía, el primer título que yo siempre barajé era Diálogo de polillas, porque padre e hija, a raíz de morir la madre, se descubren, se conocen, descubren cosas que habían ocurrido en la familia que antes no sabían, porque la madre era un poco castrante y era una persona muy dura, muy rígida en sus costumbres. Entonces, digamos que polillas, ya sabemos que es, bueno, pues lo que es una polilla, cuando algo se pudre, una harina, algo que está ahí y que se transforma, que sale y que toma vida. Pero realmente en una conversación con mis hijas decían que parecía más bien un libro de, no sé, de animales, de fauna, que ellos no, si para la gente joven no resultaba ese título, no resultaba atractivo ni lo asociaban con una novela. Entonces, bueno, pues dime un poco de qué va. Yo comenté de qué iba y me dijeron, pues yo creo que el título Cuánta vida da la muerte es más impactante, indica más lo que realmente ocurre en el libro. Y bueno, pues se cambió un poco sugerencia de gente joven. Y bueno, damajuanas de trapo, pues si sabemos lo que es una damajuana, que es un demijohn en inglés, que sabemos que es una garrafa en donde depende de la zona. En Andalucía se han utilizado siempre mucho. Por ejemplo, en Granada se han utilizado para guardar el agua, en Jaén se ha conservado siempre el aceite y el vino. Y es una metáfora porque es un tipo de garrafa muy específico, que es muy ancha, pero el goyote es bastante estrecho. Y la metáfora es porque pues, las personas, las protagonistas que salen reflejadas en esta historia eran personas, a las abuelas, las madres, personas que han estado toda la vida sufriendo, tragando, aguantando situaciones inaguantables y nunca se podían desahogar. O sea, era como siempre asumiendo y nunca desahogándose. Entonces esa es la metáfora. Y trapo, obviamente una garrafa nunca puede ser de trapo, siempre va a ser de cristal. Puede estar protegida por tela o por esparto, pero aquí la metáfora de trapo, porque a esas mujeres en concreto en esa época, en este país, se las trataba como si fuera un trapo, algo que uno utiliza y después abandona y tampoco se le da mucho valor. Y bueno, ese es el origen, que tampoco era el primer título de la obra. Parece que de alguna manera voy cambiándolos. El primer título era Cuentos adolescentes para jóvenes maduros, porque utilizaba las experiencias con los adolescentes, con mis estudiantes, para novelar. Y quería empezar con algo de jóvenes, por eso el primero fue Damajuanas de Trapo. Muy bien. Pues unos títulos, la verdad, muy interesantes. Yo creo que han ganado con la segunda versión. Sí, bueno, parece que sí. Bueno, ¿te gustaría leernos un fragmento? Empezamos por ahí y luego podemos ver si hay alguna Vale, pregunta. ¿de cuál? El que tú prefieras. Bueno, empiezo por el segundo libro, que es Cuánta vida da la muerte, y es un párrafo que
digamos, va dedicado, está hablando de Cecilia, que es la protagonista femenina en el libro, y bueno, es la que empieza a hablar con el padre y a descubrir cosas que no conocía, ¿vale? Pasaban 10 minutos de las 6, cuando en uno de aquellos pasillos al aire libre, hieráticos, mustios, macilentos, dijeron su último adiós. Ella no sabía qué sentían los demás, imposible saberlo, pero de camino a la salida puso del revés el saco de sus vivencias. Habían caído al suelo, y en aquel alborotado e impremeditado rumio oyó las regañías de su madre, las palabras encorajinadas, los desdecires y arrebatos, los planes mutilados, aquellas contradicciones entre las que se había ido abriendo camino, y por encima de aquellos ruidos sobresalía de nuevo otra cantinela materna. No debía de quererte, y sin embargo te quiero. La última palabra que hace referencia a la cantinela es una canción de copla de la época en la que esta mujer vivió. Y bueno, dicen eso, que a pesar de que no me has tratado bien o de que hemos tenido nuestros desencuentros, pues te quiero, ¿no? Va dirigido a la madre y la madre acaba de morir, ellos acaban de volver del funeral. Entonces, eso es lo que ella va pensando cuando se va del cementerio de Granada, que por cierto, si algún día venís a Granada, nunca se habla, pero creo que también es un lugar interesante para visitar. Bueno, seguro, vamos, es un sitio precioso. Yo te quería preguntar en este libro que cuentas la historia de estas generaciones y sobre todo los problemas que tienen las mujeres, ¿no? Que hay muchos momentos de tensión en que pues, se les expulsa de casa a una por estar embarazada. Pero en la misma historia, que son 3 generaciones, digamos, la mujer, el rol de la mujer en la sociedad cambia muchísimo, o sea, de una represión total a un mundo liberal de hoy en día. ¿Esto es lo que buscabas, contarnos esto? Sí, la verdad es que a veces me han preguntado por qué tiendo a escribir de mujeres y no es un libro feminista o no es un libro que vaya en contra de los hombres. Si uno lo lee, bueno, los 2 libros, si los lee, en realidad se hace un homenaje a las mujeres porque han sido personas bastante importantes en mi vida. Y la verdad es que hemos pasado en muy poco tiempo como sociedad y como país de esa situación en que si tú te quedabas embarazada, tu propia familia te rechazaba, te criticaba, no eras bien recibida. De ahí hemos pasado a que está bastante normalizado, no el que te quedes embarazada y no te vayan a echar, sino que seas madre soltera, que seas madre soltera y que decidas quedarte embarazada y tener un hijo por inseminación in vitro. Entonces yo creo que es muy importante el cambio que ha habido en la sociedad en ese sentido, con temas como, bueno, pues los embarazos, que en una época en el siglo XX se podía considerar que la honra de la mujer se basaba en eso, en no quedarte embarazada, en atender bien a tu marido, en ser una buena esposa. De ahí se ha pasado a que no es tan importante, no hay tal honra. Afortunadamente no se mide por las relaciones sexuales que tengas, o yo creo que en la mayor parte de los sitios no se mide por eso. Puede haber zonas rurales y que estén aisladas, que todavía se siga viendo la mujer en ese sentido, pero yo creo que sí que había un cambio bastante importante. Y las mujeres que salen en los libros hasta ahora son personas reales. Obviamente no cuento la biografía de nadie, porque no tengo el derecho a ello, pero sí que me sirven de inspiración porque me he rodeado y he conocido personas muy importantes, muy potentes.
Sí, efectivamente la sociedad y el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado para mejor en los últimos años. También nos hablas en tu obra del mundo rural, de las diferencias entre el mundo rural y la ciudad. ¿Crees que esas diferencias siguen siendo tan marcadas hoy en día? No, yo realmente creo que eso ha cambiado. En la época en que los libros se cuentan, la historia sí que era muy determinante, pero estamos hablando de una época en que no existía la tecnología como la conocemos hoy. En muy pocos pueblos existía ni siquiera el teléfono, o sea, no ya el móvil, sino el teléfono. Televisión, sí que había televisión y yo creo que a través de la televisión y de la tecnología se ha ido globalizando todo el mundo, la manera en que nos relacionamos, los valores que tenemos. Compartimos mucho como sociedad, aunque no esté en España y esté en Estados Unidos, porque gracias a la tecnología pues estamos aquí, por ejemplo ahora mismo. Eso es, sí. Entonces ha cambiado mucho y yo creo que se han acercado. La filosofía o el estilo de vida entre el pueblo y la ciudad se ha acercado, aunque a raíz de la pandemia hay más gente que está valorando la naturaleza, el acercarnos a la madre tierra que la habíamos perdido o la habíamos olvidado un poco, y creo que hay bastante gente que ahora está un poco volviendo a sus raíces y a sus orígenes. Muy bien, sí es verdad que en España estamos mucho más cerca de las raíces del campo, ¿no? Casi todos, a una o dos generaciones, nuestros abuelos vivían en el campo. Voy a abrir las preguntas a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, ¿no? De las mujeres, del mundo rural. A ver si alguien levanta la mano o escribe una pregunta en el chat. Yo sí, si me dejáis, sí quería preguntarme, Carmen. Mencionabas la inspiración de tus hijas y cómo habías llegado gracias a ellas hasta el título, ¿verdad? Si comparas tu propia vida, tu propia situación, ¿verdad? Ellas y tú, tener hijas en la sociedad actual y en la sociedad previa tuya, ¿cómo las comparas? Porque tu libro hace una evolución así hacia atrás, ¿verdad? Para hacia adelante, ¿cómo ves ese cambio de generación, ¿no? Entre mujeres de tu generación y las de tus hijas posteriores? Pues yo sinceramente, dentro de mi época, digamos que gente de mi edad y amigas mías tenían bastante más libertad o tenían unos padres con una mente bastante más abierta que podían ser los míos, con lo cual yo dentro de mi época y de mi edad podría decir que soy de las más tradicionales o conservadoras en esa época. Entonces, ver el cambio que ha habido en mis hijas para mí es bestial. O sea, no tiene nada que ver ni en la manera de relacionarse, ni en la manera de vivir, de viajar, de conocer mundo. No tiene nada que ver, porque sinceramente ellas ya empezaron a viajar estando en la barriga. Yo iba embarazada de ellas cuando yo iba a Inglaterra. Y yo personalmente jamás estuve de vacaciones con mis padres. O sea que el cambio ha sido abismal. Porque ya no es el hecho de que viajes, sino que tú conoces otras culturas, conoces a otra gente y eso te abre la mente a todos los niveles. Pues efectivamente, ¿no? Creo que en los últimos 50 años, nuestra generación, pues sí que es verdad que ha habido un cambio tremendo en la vida de todos, quizás más en la de las mujeres. Volviendo a lo que nos contabas ahora, que tú te fuiste a vivir a Inglaterra y a trabajar como asistente en una universidad, ¿nos puedes En contar? un instituto. En un instituto, perdona, en un instituto. ¿Nos puedes contar qué te sorprendió del mundo de inglés en aquel momento? Bueno, como he dicho, antes de eso yo no había viajado ni había salido de vacaciones nunca con mis padres ni con mi novio, que actualmente es mi marido, pero estábamos en una época, como he dicho, que mis padres eran muy estrictos y no podía salir
si no había un matrimonio por delante, uno no se podía ir con el novio de viaje. Entonces, el simple hecho de organizar el viaje en mi casa supuso un trauma. Mis padres no entendían que yo tuviera esa necesidad de viajar a Inglaterra para empezar. Yo recuerdo que me tiré la primera vez que organicé el viaje para ir, porque estuve de au pair, la primera vez que yo estuve en Inglaterra, y fue toda una odisea. Me tiré todo un invierno organizando, mis padres diciendo que yo no iba y yo diciendo que sí, porque lo necesitaba para mi trabajo. O sea, era una lucha bestial, inimaginable en los tiempos que hay hoy en día. Entonces, una vez que yo consigo salir, era la primera vez que yo no se me olvida, la primera vez que yo me montaba en un avión. La experiencia del avión yo la cuento en el libro, pues bastante cómica, porque yo no quería que nadie se levantara ni del asiento para ir al baño, porque me daba pánico. O sea, era una muchacha de 18 años, 19 años, en un aparato que nunca se había subido, sola, con tormenta. Entonces ya el simple hecho de viajar fue una experiencia. Y Inglaterra, pues me sorprendió en muchos sentidos. Para mí, yo desde el primer momento la he sentido como mi casa, la verdad. Lo asocio quizás porque fui joven y hay muchos olores. Yo voy andando por las calles y hay muchos olores que a mí me llevan a esa edad, a esa época, a esas sensaciones. He conocido allí gente que ahora mismo están conectados y que seguimos con la relación. Estamos hablando del año 90, cuando yo estuve en Inglaterra de asistente, y bueno, todavía sigo con amistades allí. Entonces, el país para mí fue un descubrimiento. No solamente fue un país extranjero, no fueron comidas diferentes, que también las relaciones entre muchachos y muchachas, entre padres e hijos. Para mí era como estar en otro planeta, sinceramente. Yo me sentía liberada por el simple hecho de no tener una hora para volver a casa, porque yo en la casa tenía que estar a las 10:30 de la noche. Si salía a tomarme un café o a tomar algo, tenía que estar de vuelta a las 10:30 en el invierno y a las 11 en el verano. Teníamos media hora de respiro. Y en Inglaterra yo podía entrar y salir cuando quería. Y simplemente no íbamos al cine, no íbamos a tomar algo con los compañeros, con otros asistentes. Entonces, para mí fue toda una liberación, como persona y como mujer, y mucho crecimiento. Sí, esto también lo reflejas en tu libro, cuando una de las protagonistas se va también y cae en una familia judía y descubre Sí. Que hay otras religiones, otras maneras de ver el mundo. Sí, eso fue una de las cosas que más me impactaron. Ahí yo estuve con esa familia, yo estuve de au pair. Y bueno, yo siempre ponía que me daba igual la ideología política, la religión, me daba igual todo. Pero después de tener esa experiencia, que me fue muy bien y yo estuve muy contenta con ello, pero sí es verdad que me planteé que en la vida no puedo ir diciendo vale, todo vale, porque tuve alguna desencuentros, alguna problemilla que tuvimos porque no lo entendían. O sea, para mí era descubrir, por ejemplo, la religión judía en costumbres rutinarias, desde qué plato utilizas para un filete de carne, a, no sé, a qué vaso utilizas para tomarte el té, pero si el té lleva leche no puedes utilizar, no sé, eran muchas diferencias que se me escapaban. Y a la vez, cuando yo decía, por ejemplo, de meter en casa un bocadillo de, no sé, de jamón de York, pues no me dejaban porque era cerdo. Entonces, para mí eso me supuso un encontronazo conmigo misma, porque yo decía, si respeto el que tú creas y hagas las cosas como crees que las tienes que hacer según tu religión, tú no te comes el cerdo, pero ¿por qué no dejas que yo entre? No, 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 no. En mi casa, por ejemplo, no entra el cerdo bajo ningún concepto. Entonces, ni entraba el jamón serrano, ni entraba el jamón de York. Ahora mismo, visto al pasado, la verdad es que parece ridículo.
pero en aquel momento para mí, una chica de pueblo que nunca había salido, fue bastante durillo. Entonces, tu obra se nutre de experiencias personales y de otras historias que quieres contarnos. Sí. ¿Qué te lleva a escribir? Pues la verdad es que no lo sé, porque escribir he escrito desde pequeña. Yo siempre he dicho que desde pequeña para mí escribir era una terapia. Creo que era tímida. Habrá gente que piense ahora que no soy tímida, pero yo empecé a hablar con la gente con normalidad y abrirme un poquito cuando estaba en la universidad. Lo que es en la escuela, en primaria y en el instituto era bastante tímida, y la única válvula de escape que yo tenía de un poco de manifestar lo que sentía era o bien un diario, o bien poesías, o bien redacciones, pero la verdad es que de pequeña nunca me planteé escribir una novela. Escribía relatos cortos, 2, 3 folios, historias cortas y algunas poesías, pero vamos, que de ellas hay algunas de la juventud, hay algunas en Damajuanas de Trapo, pero no he seguido por la poesía. La verdad es que me he centrado más en la novela. ¿Y qué me empuja a escribir? Pues no sé, tengo la necesidad de contar cosas. Y el primer libro me planteé porque hubo personas, mujeres muy importantes, historias que, bueno, si vivís en pueblos sabéis que la gente se conoce al final, todas las historias, todas las familias se conocen. Y hay historias que a mí me impactaron de pequeña y crecí pensando, en algún momento de mi vida yo tengo que contar las vidas de estas personas. De alguna manera era como sacarla a la vida, sacarla a la luz, porque bueno, se callan muchas historias y hay mucho sufrimiento escondido, y de alguna manera yo quería contarlas. No sé si bien, mal, pero eso ya es opinión de cada uno. Hasta ahora los libros que yo siento necesidad de contar son historias de gente que a mí me han sido importantes. Me gusta mucho esa idea porque es verdad que en los pueblos, en las ciudades, la realidad supera la ficción muchas veces, y contar esas historias me parece fenomenal. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Yo tendría una pregunta, disculpen que no me puedo poner el vídeo, pero no sé por qué, estoy censurada. A lo mejor veo que no se me ha... Pero bueno, soy Ana Stangui, profesora de literatura también en el Instituto y de Lengua Española. Aquí tengo a mis estudiantes escuchando, muy atento. Y entonces yo aprovecharía para preguntar sobre el proceso de la escritura, ¿no? Nos has hablado de cómo tus experiencias te han inspirado, ¿verdad? Y has sentido la necesidad de escribir, pero ¿cuál es el proceso de un escritor? Es decir, ¿hay algún sistema, mecanismo que sigues? Porque hoy en día, con lo limitado que estamos de tiempo, pues es difícil hasta ponerse a escribir un correo electrónico. Ya hemos caído todos en mensajes de texto extremadamente abreviados, ¿verdad? Entonces, la labor solo ingente, me parece, de escribir una novela es encomiable. Entonces, cómo llegas a encontrar ese tiempo? ¿Cómo llegas? ¿Qué rutina o qué método sigues? Sería una pregunta. Y la otra, me parece muy importante la lectura en sí también, ¿no? Entonces, ¿alguna idea, sugerencia para promocionar un poco la lectura, para motivar, para lograr que los muchachos se aparten de lo visual a nivel de películas y vuelvan al texto escrito? Eso sería. Bueno, en cuanto a cuando escribo, la verdad es que es duro. Yo me preparé, suelo escribir a mano, en libreta. Escribo el día que puedo. Cuando entro en rutina procuro sacar un rato todos los días y después lo voy pasando a ordenador. O sea, yo tengo varios bocetos en papel y en ordenador. Cuando decidí empezar el primer libro, porque bueno, en mi vida profesional yo trabajaba en una zona de Granada que es las Alpujarras,
que son, bueno, una zona montañosa con bastantes pueblos pequeñitos, muy aislada, entre comillas, podríamos decir, una zona bastante virgen, hasta que llegó la tecnología. Y los estudiantes que yo tenía a mí me inspiraron, pero cuando yo decido coger el libro y empiezo a escribir, no encontraba tiempo, mis niñas estaban pequeñas, tenía las ideas en la mente, pero me resultaba imposible escribir. La verdad es que ese borrador mental pues, empezó en los años 90. Y cuando decidí ya, las niñas estaban más grandes, tenía más tiempo, pero yo sigo trabajando porque estoy en edad de estar trabajando. Pues decidí que me levantaba a las 5 de la mañana, estaba todos los días 1 hora y media escribiendo y bueno, a las 6:30 ya me preparaba para irme al instituto, que ya estaba trabajando más cerca de Granada. Y el primer libro fue eso, el esfuerzo de no me pongo límite de cuándo quiero acabarlo, pero yo hay historias que quiero contar, el único tiempo que tengo es de 5 a 6:30, porque por la tarde pues están las niñas, hay actividades, tienes que el trabajo del instituto, tienes que corregir, entonces era el único tiempo que yo encontraba. Pero la verdad es que es bastante duro y llega un momento en que yo misma empiezo a notar que a mí lo que me apetece es dedicarme a escribir. Y me planteé, no es justo porque yo he tenido también la familia y no es cuestión de dejar las niñas arrinconadas. Así que aparqué la escritura, el libro se publicó en 2011. No sabría decir cuánto tiempo, porque desde el boceto original, que yo todavía estaba trabajando en la Alpujarra, hasta que salió publicado en 2011, pasaron años. Obviamente en escribir el libro no he tardado esos años, pero entre el boceto, pulir, luego lo dejo ahí un poco, sigo escribiendo otros proyectos, otras historias, y cuando lo retomo pues hay cosas que quito, que voy cambiando. Y todo lo que he hecho ha sido a costa de perder sueño en ese primer libro. El segundo libro, bueno, lo dejé durante unos cuantos años, por circunstancias, por eso, porque veía que no le dedicaba a la familia el tiempo que debía. Y después de unos años me tomé como 50, 55 días de permiso, digamos, sin sueldo del trabajo, y empecé a escribir también, le di forma al libro de Cuánta vida da la muerte, al primer boceto. Después de muchos años lo retomé, prácticamente un tercio del libro lo quité, hemos hecho bastante criba, y salió, sí, empecé en 2010 más o menos, escribí el primer boceto y bueno, se publicó en 2020. Y de nuevo, no es que haya necesitado 10 años en escribir el libro, pero por circunstancias familiares y profesionales no le puedo dedicar el tiempo que a mí me gustaría. Y ahora pues estoy otra vez volviendo a esa misma rutina, levantándome otra vez a las 5 de la mañana por un libro que tengo ahí en proyecto, estoy a medias y no sé, realmente no sé cuándo acabaré, porque me cuesta mucho. Yo admiro a la gente que publica un libro cada 6 meses o cada menos meses, la verdad es que lo admiro. Me gustaría tener el tiempo para dedicarme, porque a mí ahora mismo lo que me apetecería sería dedicarme a escribir, pero no puedo. No todo el tiempo que quiero. Bueno, Carmen, es que llevar una familia, trabajar a tiempo completo como profesora de secundaria y además encontrar el tiempo para escribir, eso es complicado, ¿eh? Es complicado, sí. Ana, Y en cuanto a cómo hacer o cómo lograr que la gente vuelva a leer, yo creo que eso es una pregunta para nota. Eso es una pregunta para nota, no, para matrícula de honor, el que dé la respuesta. Yo veo, por ejemplo, por mi hija, que, bueno, la pequeña lee mucho, pero lee en el móvil. O sea, ya no es ni siquiera en ebook. Ya es que me descargo PDF, que me descargo... El móvil se ha convertido en un apéndice de la persona hoy en día.
Tú los ves en el metro o los ves en el autobús y lo mismo están jugando con algo, que están mandando mensajes de WhatsApp, que están leyendo un libro. Desde luego que la manera de leer o el hábito de lectura ha cambiado completamente. Ahora yo creo que la gente no entendería, sobre todo los jóvenes, pero ni muchos mayores, no entendería la lectura sin un device, sin un artículo electrónico en las manos. ¿Y cómo conseguir? Pues yo me lo pregunto también. Yo misma lo he notado, que antes en el verano, los veranos podía devorar varios libros, y ahora en los momentos en que estoy más cansada no me apetece ni leerme un libro que sea de poco esfuerzo. Acabo antes, yo también he sucumbido, lo siento y tengo que reconocerlo, pero he sucumbido a la comodidad y acabo antes poniéndome una serie en la tele o poniéndome una película que no me haga pensar mucho, que no me... Son películas planas porque estoy tan agotada que no necesito sobresaltos. Entonces, volver a la lectura es difícil. Y creo que hoy por hoy la gente joven va a tender a leer libros que escriben los jóvenes. Porque hay gente con 19, con 20 años que están escribiendo pues, cosas interesantes que les llegan a ellos. Son temas que a mí me quedan un poco lejos. Yo creo que estoy un poquito lejos de la juventud. Aunque esté trabajando con ellos, pero a nivel personal creo que estamos en una onda diferente. Y realmente no tengo respuesta a cómo conseguir que la gente vuelva a la lectura de novelas o de libros. Los mismos títulos de los libros cambian si se leen algo de literatura porque lo obliguen en el instituto, pues eso, porque es obligación y porque es trabajo, pero que lean por ocio y por placer, yo creo que es la piedra filosofal. Porque estamos adictos al móvil. O sea, el problema sería cómo despegar el móvil de la mano. Y una vez conseguido eso, creo que lo otro puede ser un poco más fácil. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí, no, nos has dado respuesta. Creo que muchas de las ideas que presentas son inspiradoras, como por ejemplo el hecho de que acudan a la literatura de personas más jóvenes. Y yo lo que estoy intentando, no sé si en el caso tuyo funciona también, engancharles con escritura creativa, ¿no? Actividades de escritura creativa, que empiecen a entender la importancia de escribir y consecuentemente la importancia de leer, ¿no? Porque primero se leen lo que ellos mismos escriben, entonces empiezan a partir de ahí a lo mejor a derivar a leer otras cosas. Pero bueno, no, ha sido una respuesta muy buena. Gracias. Matrícula de honor. No. Es difícil encontrar respuestas cuando estamos a veces tan lejos de ellos o ellos tan lejos de nosotros. Bueno, si no hay ninguna pregunta más de momento, quizás podíamos hablar un poquito de la ciudad de Granada y lo que te ha influenciado en tu obra. Y para que todos sepan un poquito cómo es Granada, ¿te parece bien, Carmen? Ponemos un pequeño vídeo para que todo el mundo vea la ciudad en que vives y luego podemos a partir de ahí hablar del tema. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver, un momentito. Ahí vamos. Estoy seguro que a estas alturas del programa ya estarás harto de ver tantas ciudades y monumentos bonitos. Bueno, pues tengo una mala noticia. Estamos en Granada, una de las ciudades más bonitas de España, con uno de los monumentos más bonitos del mundo. Así que, lo siento de verdad.
Granada es un destino imprescindible en la agenda de cualquier viajero. Esta es una ciudad vibrante todo el año gracias a la altísima población universitaria y a su importante patrimonio. En el centro de la ciudad encontramos la Catedral de Granada. Construida en el siglo XVI, es una de las obras cumbres del Renacimiento español. Pero mi zona favorita de Granada es el barrio del Albaicín. Este laberinto de calles estrechas y empinadas es el antiguo barrio árabe de Granada, una de las señas de identidad de esta ciudad. El Albaicín es el barrio más antiguo de Granada y conserva todas las características propias del urbanismo islámico, en el que destacan los aljibes, mediante los cuales se abastecía de agua a toda la población del barrio. Durante la Edad Media, el sur de España estuvo bajo mando musulmán, territorio que recibía el nombre de Al-Ándalus. Gracias a estos 8 siglos de presencia musulmana, Andalucía posee un valioso legado cultural y muchos de los monumentos más espectaculares del país, especialmente uno, considerado por muchos como el edificio más bello de España, la Alhambra de Granada. La Alhambra es un hermoso complejo palaciego y fortaleza donde se alojaba el monarca y la corte del reino nazarí de Granada. Pese a la austeridad exterior, los salones interiores guardan las más altas expresiones del arte andalusí, y en su ubicación se alcanzó una extraordinaria adaptación con la naturaleza exterior. La Alhambra es uno de los edificios más visitados de España y fue uno de los finalistas del concurso internacional para elegir las 7 maravillas del mundo moderno. Por su valor histórico, belleza y estado de conservación, el Albaicín y la Alhambra de Granada fueron declarados en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, pues está claro que vivir en esta ciudad tan maravillosa, Patrimonio de la Humanidad, que casi ha sido declarada una de las 7 maravillas del mundo, tiene que influenciar tu obra. Vamos a ver si hay alguna pregunta después de haber visto este vídeo. Bueno, parece que de momento no hay preguntas, con lo cual yo sí que te preguntaría, ¿crees que es determinante en tu escritura el vivir ahí en Granada, el haber pasado tu vida ahí? A ver, sale Granada y la provincia, los pueblos que salen que también son importantes. En la primera novela, en Damajuanas de Trapo, sale Granada porque hay 2 protagonistas que van del pueblo, María e Inés, que se mueven por el pueblo y por la ciudad.
Y en la segunda sí que Granada, en Cuánta vida da la muerte, sí que Granada es prácticamente otro protagonista, porque se habla de las calles. Para mí, como he dicho antes, el salir de la casa, el estar en Inglaterra, el estar en Granada cuando fui a estudiar a la universidad fue toda una liberación. Entonces yo recuerdo mis paseos por la ciudad. La parte que has sacado ahí en el vídeo que sale es el Albaicín, que es verdad que es la parte árabe, patrimonio de la humanidad. Hay una parte, no sé si los estudiantes lo habrán leído, hay una parte que es la parte judía, que es un barrio judío, que era el Realejo, que no ha salido de ahí. Y bueno, la ciudad más moderna que es ahora, que no se parece, en realidad no se parece a eso. O sea, esa es la parte más antigua, vamos, de muchos siglos. Y sí que sale la ciudad como un personaje importante, porque la verdad es que es imposible vivir en Granada y que no se te cuele por los poros de la piel. O sea, hay paseos, rincones, olores. Pero yo estoy segura de que, aunque estuviera en otra ciudad, también hay olores, porque en el fondo yo creo que lo que hace la ciudad más interesante realmente no es la ciudad, no es los edificios. Aparentemente sí. Pero yo creo que para mí, por lo menos, lo más importante de una ciudad es la gente y tus vivencias. Pues cuando yo estuve, por ejemplo, de asistente, la ciudad, que era Sunderland, para los ingleses es una ciudad fea. Sin embargo, para mí es algo positivo. Y yo no descarto en algún momento escribir algo de allí. Y a mí me gusta, me resulta muy positivo en la ciudad, el pasear por las calles. Si tú la ves, digamos, fríamente, sin implicarte emocionalmente en ninguna experiencia, pues es una ciudad fea. Pero para mí no lo es. O sea que todos los sitios, si tú las experiencias que tienes, la gente con la que convives, los olores, la comida, todo es un conjunto, no es solamente la Alhambra. Y recordarle a las personas que nos están escuchando, si no lo han leído, que Washington Irving estuvo en Granada en varias ocasiones, por razones laborales, y que estuvo alojado en la Alhambra cuando la Alhambra no era ni monumento, ni estaba protegido, ni lo cuidaban. O sea, realmente durante bastantes años era un edificio abandonado en donde se metía a la gente. Washington Irving decidió escribir sus cuentos de la Alhambra, que les recomiendo a la gente que lo lean. Hay versiones, obviamente está el libro original en inglés, pero también hay versiones en español y hay versiones en inglés para gente joven, como adaptado. O sea que creo que también es un acercamiento a la ciudad desde un norteamericano. O sea que es curioso. En el siglo XIX, pues no se protegía como está, o sea, no se parecía en nada a la Alhambra que hemos visto nosotros ahora en el vídeo. Y realmente eso que se ve como una fortaleza, un castillo, lo más importante está dentro, porque si sabemos un poco la cultura árabe, no se manifiesta, la belleza no se manifiesta al exterior. O sea, se cubre. Tú estás viendo unas torres, estás viendo ladrillos, estás viendo arcilla, pero realmente cuando entras en los palacios se te cae el alma porque es impresionante. Los detalles, el ambiente, el agua, el sonido, los olores, las flores y las vivencias que tú tienes dentro del palacio no se ven ahí. Ahí se ve el entorno, la alcazaba, todo lo que es la fortaleza y la arboleda, que hay un bosque de la Alhambra. Pero realmente lo bonito está dentro. Y yo creo que con la ciudad pasa igual, con Granada pasa igual. Es tu vivencia y lo que vives lo que la hace interesante. Carmen, tenemos una pregunta de Luis Gino sobre el vídeo y nos pregunta si existe todavía una población musulmana en Granada. Existen porque sabemos que hay mucha emigración, pero claro, no son los que, digamos, descendientes de los que vivían en el siglo XV. El siglo XVI se les expulsaron reyes católicos, ya sabemos, bueno, si no saben la historia,
Por eso España es un país católico, porque los reyes católicos, Fernando e Isabel, empezaron con la Reconquista y entonces expulsaron de la península, del país, a todos los judíos y todos los árabes que había. Entonces, los que tenemos ahora, que hay musulmanes, hay bastantes, porque de alguna manera ellos vuelven a algo que si estuvieron 8 siglos, casi 8 siglos, sus antepasados aquí, eso se transmite en los genes, o sea, en los comentarios, en las historias familiares, y muchos vienen aquí pensando en que van a conquistar el reino y van a volver al reino que tenían en aquel momento, en el siglo XVI. Pero realmente los que tenemos ahora no son descendientes, ni los judíos que tenemos son descendientes de entonces. En aquel momento parecía que las 3 religiones vivían en bastante armonía, judíos, católicos y musulmanes, y desgraciadamente hoy en día yo creo que la armonía la hemos perdido y no sé si se recuperará. Muy bien. Tenemos otra pregunta desde el Hollywood High School. Hay un estudiante que quiere preguntarte algo sobre el proceso de la escritura. Sí, hola, aquí de nuevo te presento a mi estudiante Brandon Retana y adelante que Hola, mucho gusto. Primero quisiera contar cómo es de que, bueno, como escritor, quisiera decir de que, bueno, básicamente quiero escribir una historia, ¿no? Y esta historia es algo que he estado creando como un borrador mental, básicamente, como había mencionado el escritor anteriormente, desde que era bastante pequeño. Y hasta que llegué a un punto en el que me dije a mí mismo de que eso es algo que tengo que escribir. Y lo empecé a escribir, pero obviamente se me juntaron varias cosas y tuve que dejar de escribir por un tiempo. Pero en mi borrador mental, la historia aún seguía evolucionando y seguía creciendo y seguía cambiando a la historia original. Y ahora que bueno, espero que dentro de unos meses ya pueda tener tiempo para seguir escribiendo, mediante esta transición me puse a pensar y reconsiderar hasta dónde puedo dejar de que la historia siga evolucionando o hasta dónde me detengo para escribir cierta historia. Bueno, yo como ha dicho vuestra profesora antes, que os recomendaba hacer algún tipo de lectura o escritura creativa, en algún curso que yo hice de escritura creativa también, un poco por ponerme en contacto con gente joven y ver por dónde iba el mundo, aprendí que hay como grosso modo 2 tipos de escritores: los que tienen la historia perfectamente pautada, saben perfectamente lo que van a decir, controlan todos sus personajes, y los que tienen un esbozo o la idea de lo que quieren contar, pero empiezan a escribir y un poco se dejan llevar. Yo entraría en el segundo grupo, y por lo que me dices creo que tú también. O sea, empieza escribiendo y tienes muy claro lo que quieres contar, pero yo, por ejemplo, no me cierro a cosas que surjan en el camino y va evolucionando. Y para mí que llega un momento en que uno considera, vale, este va a ser el final, aquí corto, pero a priori yo no me planteo hasta dónde voy a llegar. Aunque a ti te parezca que ahora no le estás dedicando tiempo, no es tiempo perdido. Eso está ahí, de alguna manera se está cocinando a fuego lento, y en el momento en que te pongas, pues sabiendo a dónde quieres llegar, dejarte llevar un poco también, creo yo que le da frescura y que está bien. Y cuando escribes y dejas el boceto y lo retomas, no sé, pasado un año, te das cuenta de que si lo escribiera en ese momento sería diferente. Yo cuando leo sobre todo el primer libro, empiezo, bueno, esto ya no lo contaría así, esto ya lo diría de otra manera. Pero luego en el fondo pienso, no, porque ese libro tiene su vida, sus circunstancias, y igual que yo no me cambio cuando yo tenía 8 años, porque eso ya pasó,
pues ese libro tuvo su momento y sus circunstancias. Y si hay cosas que ahora las ves de otra manera, pues ya lo manifestarás en otro libro que escribas en ese momento. Pero no te preocupes por qué camino vas a coger, porque en realidad estás cogiendo bagaje y soltura y fondo. Y yo creo que escribir es una carrera de fondo, no es un sprint. Ok, muchas gracias por sus consejos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues yo, Carmen, quería también comentarte que otro gran escritor en Granada, conocido en todo el mundo, que es Federico García Lorca, en su obra, en algunas de sus obras, menciona también algunos de los temas que tú tocas en tus novelas, ¿no? Como por ejemplo la infertilidad, de la que él habla en Yerma, o el matrimonio sin amor en Bodas de Sangre, la madre dominante en La casa de Bernarda Alba. ¿Crees que la obra de García Lorca te ha influenciado también? Pues me imagino que sí, no de una manera consciente, pero me imagino que sí porque, bueno, son lecturas y son personas y escritores que estudias en el cole y en el instituto, personas pues como Cervantes, como Delibes, no solamente andaluces, porque estudian literatura nacional, depende de la época, si es romanticismo o si es realismo, y sí es verdad que salen reflejados temas como podrían salir en Lorca, y esa cercanía es porque somos de la misma zona, porque realmente, bueno, de donde él se crió a donde yo me he criado, ahora mismo puede haber 10 minutos en coche de distancia, o sea que eso no es nada, y de alguna manera compartimos vivencias con la diferencia de tiempo que hay, pero compartimos vivencias muy parecidas porque son pueblos muy lejanos, rurales, tradicionales, y como ya he dicho, a mí hasta ahora lo que me apetece es contar historias de gente que yo he conocido y que me ha resultado interesante. Entonces son personas de pueblo, con todas esas taras que tenemos sociales, lo que hemos comentado con el tema del aborto, de los embarazos, de la religión, de la política. Son muchos temas que compartimos porque hemos vivido en el mismo sitio, aunque haya una diferencia de años, pero realmente no es a propósito, pero hasta ahora ese realismo o ese costumbrismo que se refleja en mi obra coincide con todos los autores. Y ahora, por ejemplo, hay una muchacha que es más joven, se llama Rocío Mesa, que ha hecho una película que no sé si en algún momento llegará a Estados Unidos y se comentará, pero ella en esa película habla de los secaderos de tabaco, que era algo muy típico de la Vega Granadina, de los pueblos donde nos estamos viviendo, y era algo muy típico en la época de Lorca, en la zona de Lorca, y seguramente que si algún día veis esa película os va a recordar también pues los temas, las vivencias, los personajes, la filosofía de Lorca, porque es lo que hay, se vive en todas las calles, en todos los ladrillos. Vamos. Muy bien, tenemos alguna pregunta en el chat y creo que coinciden un par de preguntas que ¿cuál es tu aspecto favorito en tus libros o cuál de tus libros es tu libro favorito? Y si quieres contestar a esa y luego ¿qué te atrajo de Granada y cómo hiciste tu estilo de escritura? Madre mía. Primera pregunta era... ¿Cuál es el aspecto favorito de tus libros o el favorito de los que has escrito? Pues creo que en los libros intento, ya he dicho que de joven escribía poesía, aunque ahora no me dedico a ello, pero sí que hay párrafos que es como una prosa poética y no es solamente narrar cosas, sino
narrar sentimientos. No sé si lo consigo. Los diálogos son fluidos, creo que eso es bueno, que no son diálogos que la gente se pueda aburrir. Es bastante ágil. Yo diría que lo mejor de los libros es que son libros ágiles de leer, no son libros densos. Y bueno, por otra parte eso, me gusta hacer reflexiones, un poco que la gente se pare a pensar, que no sea solamente contar una historia. O sea, si vamos buscando el suspense o a ver el que acaba, lo importante de mis libros hasta ahora no es el resultado, el final, sino el proceso, el cómo se van contando las historias. Y en el momento en que estamos de la sociedad, eso la verdad es que no atrae mucho, porque como que siempre vamos buscando a ver en qué acaba la historia, qué pasa con este, si hay un asesinato, si hay una intriga. No son libros de suspense. En ese sentido yo creo que eso sería el fallo, entre comillas, para la gente que vaya buscando una historia muy interesante, pues quizás ese sea el fallo. Y yo creo que a la misma vez es también algo positivo. El que se mira más el proceso y el cómo lo cuentas que realmente lo que pasa en la historia. La siguiente pregunta ya no me acuerdo. Sí, tenemos unas cuantas preguntas más. Yo creo que algunas las has contestado en lo que nos has dicho, pero quizás alguna como esta. ¿Cuál fue la parte más difícil de escribir tu novela? Esta quizás no la has contestado, o quizás sí, encontrar el tiempo, quizás, ¿no? Sí, de estas dos novelas, más bien el encontrar el tiempo, el darle forma. De la segunda, ¿Cuánta vida da la muerte?, lo más difícil, porque digamos que yo me quería centrar en el padre, la hija y la nieta. Y lo más difícil fue quitar la parte de la nieta, porque veía como que no tenía coherencia, el libro se iba. La parte de la nieta se reflejaba a través de un diario. Y cuando lo retomé y lo repasé, vi que como que no cuajaba. Entonces, eso lo dejé para otro momento. O sea, la historia de Raquel, que es la nieta, que sale ahí y hace comentarios y se refleja un poco, pero no sale como protagonista del libro, porque en otro momento lo retomaremos y, bueno, pues una persona de 19 años que yo creo que tendré que contar su propia historia cuando llegue el momento. Muy bien, tenemos otra pregunta que es ¿cuál es el mayor impacto que la escritura ha tenido en tu vida? Preguntas difíciles. Ahora mismo, para mí siempre ha sido, he dicho al principio, mi tabla de salvación, porque creo que era tímida y para mí ha sido una ayuda. El ver la publicación del primer libro, pues el primer impacto fue el primer libro, no porque sea mejor, ni más interesante, ni esté mejor escrito, porque hay muchas cosas que yo ahora cambiaría, pero mi sensación cuando yo escribí, me vaya a decir que estoy siendo un poco absurda, pero yo lo llamaba mi cuarto hijo, porque fue un esfuerzo tan grande el que tuve que hacer, que fue como ver la luz, ver la cara de una criatura que has creado tú, con lo bueno y con lo malo, con las cosas que te gustan y con las que no, con cosas que ya no puedes cambiar, pues como un hijo, porque una vez que sale a la luz ya es independiente de ti, no tiene nada que ver contigo. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas más que sí que me gustaría que aunque estamos ya cortos de tiempo, tenemos ¿qué afecta a tus ideas de la novela? Yo creo que eso lo has comentado, el medio en el que vives. ¿Qué tipo de comentarios recibiste de tu novela? ¿Qué escritores te inspiraron para empezar a escribir? Bueno, te doy la palabra. Vale, pues del comentario de la primera novela hubo gente que se sorprendió, bastante, de la gente cercana y bueno, de la no cercana.
se sorprendió porque no se esperaba, o sea, la gente no sabía que yo me levantaba a las 5 y me ponía a escribir, entonces fue un poco una novedad, ¿no? Y a ver, recuérdame, por favor, que me he ido. Sí, Estaba no. pensando en la otra. ¿Qué tipo de comentarios recibiste? Vale, sí, que te digo, de la novela, de la parte de la sorpresa, me acuerdo del comentario de un amigo muy cercano que me habló muy mal de la primera novela porque la veía muy dura. Entonces, en ese momento de su vida, él estaba pasando por situaciones que salían reflejadas en el libro y la verdad es que se daba por aludido y él no entendía, es un hombre, no entendía que yo esa novela la pudiera escribir para jóvenes, porque era bastante dura. El comentario fue tan negativo que a partir de ahí yo se lo agradecí infinitamente, porque a partir de ahí decía, bueno, da igual lo que me comenten las demás personas, nunca van a ser tan duras como estás siendo tú, pero además es que te lo agradezco, porque entiendo que uno se vea reflejado en páginas que acabes llorando, porque son situaciones duras y porque somos humanos, y precisamente eso es lo que voy buscando, el tocar la fibra sentimental, el no contar una historia de me levanto, me voy, juego y encuentro un tesoro. Hasta ahora no es ese tipo de libro. Y entonces el que tú me digas que no te lo puedes leer o que te resulta duro porque te afecta, quiere decir que he conseguido el objetivo. Entonces, a la misma vez que es un comentario negativo, es bastante positivo. Independientemente de que no te guste la historia o no te guste cómo se cuenta. Bueno, hay algunas preguntas que creo que ya has contestado, pero quizás esta no. Y recuerdo a todos los estudiantes de la Universidad del Sur de California que tienen en el chat un formulario para conseguir créditos extras que ha puesto aquí su profesora. O sea que mirar el chat si sois de la Universidad de Southern California. Otra pregunta, ¿qué escritores te han inspirado? Pues bueno, ya he dicho que a lo largo de mi vida he leído de literatura, pues por ejemplo Cervantes, que no me he leído el Quijote entero, solamente me he leído fragmentos, pero sí las novelas ejemplares, me acuerdo de pasar en el verano tiempo leyendo. A Delibes también me gustaba. Actualmente pues siempre me ha gustado Isabel Allende, es una escritora que me atrae bastante. De España, pues María Dueñas, Navarro, Diana Navarro, que escribe muchos libros relacionados con todo el tema musulmán, más o menos, en esa línea. Vale, y ya tenemos que ir terminando. Hay un par de preguntas sobre si es necesario hablar español para visitar Granada o se podrían entender en inglés. Y también, ¿qué te ha llevado qué te inspiró a ir a Granada? Creo que has dicho que naciste en Granada o en un pueblo de la provincia de Granada. Muy cercano, muy cercano. Y si hay otra población religiosa en Granada, aparte de los musulmanes. Bueno, estas son ya preguntas un poco más mundanas, pero si quieres contestar. Pues bueno, yo le diría que no hace falta que hablen español para moverse por Granada. Ya le he dicho que en el siglo XIX Washington Irving estuvo aquí y se la apañó bastante bien. Y actualmente yo creo que inglés hablan hasta en las heladerías. O sea, tú vas a comprarte un helado y dudo mucho que no te pregunten en inglés qué sabor quieres. O sea que no hace falta hablar, pero bueno, siempre está bien que aprendan y que practiquen y que vengan para practicar. Y sería un sueño que pudieran venir y hacer una ruta por las calles que salen reflejadas en la novela. Eso sería una situación ideal. Tenemos una pregunta de Tomás que dice: ¿qué consejos le darías a un estudiante que quiere comenzar a escribir un libro? Pues si es de los que coge papel y bolígrafo o es de ordenador, ya no lo sé, pero yo personalmente cogería una libreta. Os voy a enseñar una.
Esta libreta es la que tengo ahora preparada, que me la he fabricado manualmente, le he puesto el gusanillo. Entonces, empiezas con una libreta, te haces un esquema de qué quieres contar, qué personajes quieres incluir, cómo los vas a relacionar, o sea, haciendo un esquema y en algún momento dices, hoy empiezo, y empiezo por este capítulo o empiezo por esta parte. Y dando por hecho que va a haber muchas cosas que después no nos van a gustar y que vamos a quitar, porque no todo lo que escribimos después nos gusta para mantenerlo en la novela. Entonces hay que estar dispuestos a sacrificar bastantes partes. Yo en el libro de Cuánta vida da la muerte sacrifiqué bastante, ya he dicho que como 1/3 de la novela, y no he dicho el comentario de Amajuana, pero no he dicho el comentario de Cuánta vida da la muerte. La gente que se ha leído los dos, aparte de la diferencia de tiempo, observan que hay una evolución o un cambio en cuanto a la manera de narrar y de contar la historia. Bueno, muchas gracias, pero Carmen, creo que ya nos hemos pasado 10 minutos, muchos estudiantes se tienen que ir a otras clases. Muchísimas gracias. Hemos leído tus novelas, tus 2 novelas, Cuánta vida de la muerte y Damajuanas de trapo, y estamos todos esperando a la siguiente para que nos sigas entreteniendo con esas aventuras maravillosas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde Granada. Gracias a todos los que habéis venido, a Mercedes, a Ana, a las profesoras que habéis animado a vuestros alumnos, y nos despedimos ya. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y que para lo que necesitéis, aquí estoy. Muy bien. Gracias, Carmen. Si queréis en algún momento que nos conectemos y